Muy bien, buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Tengo el gusto de presentar al profesor Rubén Alejandro Águeda Altúzar, el cual nos va a presentar el tema de sistemas de numeración. Voy a permitirme mencionar quién es el profesor Rubén Alejandro Águeda Altúzar. El profesor Rubén Águeda es matemático de profesión, tiene estudios sobre enseñanza y filosofía de las matemáticas, así como una experiencia docente en ciencias de alrededor de 14 años, principalmente en los niveles medio superior y superior. Su trabajo se ha desarrollado en instituciones del centro del país, como la Universidad Nacional y la unidad en Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente labora en el Tecnológico Nacional de México y la Universidad de La Salle Bajío. Y nosotros que lo conocemos también se ha dedicado a la formación y actualización de profesores, particularmente en lo de la Olimpiada de Matemáticas. Bienvenido, maestro Rubén. Adelante con el tema de sistemas de numeración. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. ¿Qué tal, maestros? Buenas tardes. Un gusto saludarlos de nuevo. ¿Podemos compartir pantalla? Sí, ¿verdad? Sí puede. puede. Sí, adelante. Muchas gracias. Puede compartir. Gracias, maestros. Muy bien, pues bueno, nuestro tema en este caso son los sistemas de numeración. Por aquí tenemos ya preparado una presentación. En algunos momentos vamos a pedirles a ustedes que nos hagan favor de... a ver si pueden ver mi pantalla, maestros. Me está mandando un mensajito por aquí. Sí se ve la pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Les voy a pedir en algunos momentos, maestros, que hagamos algunas operaciones, que hagamos algunos ejercicios, por lo cual va a ser conveniente que tengamos allá en la mano papel y lápiz para apuntar algunas situaciones. Entonces, antes de comenzar, permítanme platicarles sobre un video pequeño, es una pequeña introducción como para poner en contexto el tema. Díganme ustedes si se escucha, por favor. Perfectamente se escucha. En este clima no podemos salir a jugar. Abuelo, ¿por qué no nos cuentas una historia? Mis niños, hoy les contaré un poco de la historia de nuestra familia. Hace miles de años, los seres humanos tenían la necesidad de construir casas, saber cuántos animales tenían, medir distancias o saber cuánto duraban las estaciones. Ellos anotaban con marcas en sus cuevas la cantidad de objetos que les pertenecían, pero llegaron a tener tantos objetos que se les ocurrió inventar los símbolos. Fue en ese momento donde aparecieron nuestros ancestros. Hace 4000 años, los sumerios, unos señores muy evolucionados para su tiempo. Oh, bueno, no tanto. Mucho mejor, usaban piedras para representar cantidades. Por ejemplo, una alargada para representar el U. ¿No se ve el video, maestros? Con este clima no podemos salir a jugar. A ver, permítanme. Por aquí lo tengo también preparado por si... Ah, se escucha, pero no se ve. Muy bien. Con este clima no podemos salir a jugar. Abuelo, ¿por qué no nos cuentas una historia? Mis niños, hoy les contaré un poco de la historia de nuestra familia. Hace miles de años, los seres humanos tenían la necesidad de construir casas, saber cuántos animales tenían, medir distancias o saber cuánto duraban las estaciones. Ellos anotaban con marcas en sus cuevas la cantidad de objetos que les pertenecían, pero llegaron a tener tantos objetos que se les ocurrió inventar los símbolos. Fue en ese momento donde aparecieron nuestros ancestros. Hace 4000 años,
Los sumerios, unos señores muy evolucionados para su tiempo. Oh, bueno, no tanto. Mucho mejor, usaban piedras para representar cantidades. Por ejemplo, una alargada para representar el 1, una redonda para el 10 y una alargada y grande para el 60. Otra civilización muy importante fue la de los babilonios. Ellos utilizaban estos símbolos para representar el 1 y el 10. Representaban otras cantidades combinando estos símbolos, como por ejemplo, esta era la representación del 19. Pero estas representaciones no eran deseadas solamente por los babilonios. También los egipcios usaban objetos de la vida cotidiana para representar cantidades. Por ejemplo, este era el por lo menos ya vi mi cara. Pasando de Egipto a Roma, observamos que los romanos también utilizaron símbolos para contar, pero algo innovador y sumamente importante fue tener en cuenta la posición en que estos se ubicaban. Por ejemplo, para representar 5 unidades, utilizaban el símbolo, pero para representar el número 4, colocaban antes del 5 un 1, es decir, le restaban 1, así tenían 4 unidades. Otras cantidades eran el número 10, que simbolizaban así, o 50, que representaban con el símbolo. Lo que les he contado, mis pequeños, fue lo que sucedió en lo que ahora conocemos como los continentes de África y Europa. Pero se preguntarán si existió algún sistema de conteo en nuestro continente América. Claro que sí. Aquí habitaban varias tribus indígenas y, por ejemplo, los incas utilizaban cuerdas con nudos para poder contar. Lo hacían variando la longitud de las cuerdas y la cantidad de nudos. Y en este punto, mis pequeños, es donde entra a jugar un papel muy importante nuestra familia. Y les explicaré por qué. Más o menos 200 años después de Cristo, en la India, nos crearon a nosotros los símbolos que los humanos más utilizan para representar cantidades actualmente. Pero tú, Cerito, fuiste el más reciente. Naciste casi 800 años después que el resto de la familia. Llevó mucho trabajo comprender tu necesidad de importancia. Podría decir que contigo comenzó una nueva era para el pensamiento en las matemáticas. Se necesitó mucho tiempo, miles de años para comprender y crear un sistema de numeración como lo manejamos hoy en día. A propósito, ¿se han preguntado por qué el reloj marca 60 segundos o 60 minutos y no 100? ¿Recuerdan cuando les hablé de los sumerios? Pues ellos también crearon un sistema que se llama sexagesimal, donde se cuenta en grupos de 60. Por eso tenemos 60 minutos en una hora. Ahora miremos un objeto que usamos como juguete, el ábaco. En el ábaco se contaba en grupos de 10. Esto se conoce como un sistema en base 10 y fue inventado por los chinos. Fue la herramienta más utilizada para hacer cálculos en Asia y Europa en la Edad Media. Era la calculadora de la época y la usaban muchos los prestamistas y comerciantes, ya que era una muy eficiente herramienta. Como les había mencionado, fueron los árabes quienes crearon a nuestra familia los números como los conocemos. También fueron los primeros en crear procedimientos para calcular que se conocen como algoritmos. Y así como el ábaco fue utilizado mucho por la Edad Media, en la actualidad se usan calculadoras electrónicas, computadoras y muchas herramientas que la tecnología nos brinda, pero que sin los sistemas de numeración hubiera sido imposible tener hoy en día. Muy bien. Bueno, espero les haya gustado el video. Al final, maestros, con mucho gusto compartimos el material. Vamos a continuar con la presentación. Pues bueno, el primero de los sistemas de numeración que vamos a platicar es el sistema de numeración egipcio.
Vamos a hacer un rápido paseo, así como en el video también se hizo, sobre los sistemas de numeración. Seguramente más de uno de ustedes ya tienen este conocimiento del mismo. Entonces, vamos a hacer una especie de repaso y voy a estar al pendiente del chat por si hay una situación en específico que ustedes quieran que le pongamos atención. Y bueno, el sistema de numeración egipcio consistía en estos 7 símbolos que ustedes pueden ver aquí en esta tabla. Cada uno de los símbolos tiene un número, un nombre, por ejemplo. A esto le llaman trazo, que es un palito, el grillete, que tienen ese tipo de representaciones, la cuerda enrollada, la flor de loto, el dedo, renacuajo o pez, que ahorita les señalo por qué la gente le dice pez, y el dios E, que está representado con las manos hacia arriba, pero finalmente en las clases normalmente lo señalamos como un hombre dibujado, ¿verdad? Entonces, las características de este sistema de numeración, normalmente, como ustedes pueden apreciar ahí en un bajo relieve que se tiene aquí a la izquierda, es que se escribía de derecha a izquierda, empezando del lado derecho por los símbolos de valor más pequeño y hacia el lado izquierdo con los símbolos de mayor valor. Ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí que tenemos algunas flores de loto seguidas de algunos unos. Entonces, en este sistema de numeración habían hay varias cifras, varios símbolos, y cada uno de estos símbolos se puede utilizar hasta 9 veces, porque al utilizarlo una 10ª vez, pues ya estaría sustituyendo el significado de otro de los símbolos. Por eso es que en el fondo está metido ahí el sistema, el número 10, no el sistema decimal como tal, sino el número 10. Y bueno, también el principio que rige este sistema de numeración es el principio aditivo. Cuando queremos escribir un número, pues vamos juntando símbolos y la reunión de estos símbolos es lo que nos va a dar el número que estemos buscando. Entonces, como ejemplos, en un bajorrelieve como el que acabamos de ver, específicamente en el del bajorrelieve de Karnak, se habla de algún botín que hubo en algún momento de la historia. Estamos hablando del siglo XV antes de nuestra era. Está en el Museo del Louvre en París. Se muestra el número 4622. Entonces, ese número, ¿cómo se escribe con números egipcios? Pues como nosotros representamos hace un momento, cada uno de los símbolos tiene un valor. Entonces, el 4000 estaría representado por estos 4 flores de loto que están en la parte de la derecha de la imagen, y luego 6 cuerdas, que quiere decir el 600, 20, que son 2 herraduras, y 2 trazos, que son 2 unidades más. Pero bueno, cuando nosotros platicamos de estos sistemas de numeración, que bien valdría la pena trabajar con los niños, porque es bastante intuitivo, vamos reuniendo cantidades, o sea, podemos representar con objetos, a lo mejor haciéndolo con tarjetas, o dibujos en alguna pieza de madera, cosas por el estilo, poderlo reuniendo. Pero si ustedes pueden observar, tanto el dedo como el renacuajo y el dios están difíciles de dibujar. Entonces, normalmente en los libros se representan como ese dedo que pusimos por allí. No se burlen de mis dibujos. El pececito, que representa el renacuajo, que representa 100,000, y el hombre. ¿Ok? Entonces, uno de los ejemplos que estoy poniendo de momento para poder manipular este sistema de numeración, si es que no han tenido contacto con él recientemente, es el 3195. Tenemos ahí en la parte de abajo. El 3195, pues de nueva cuenta, tengo 3 flores de loto, un lacito, tengo 9 herraduras, y al final 5 trazos que representan las 5 unidades. Como pueden ver, se cumplen las características de las que habíamos platicado. Los valores más pequeños, los símbolos de valor más pequeños están hasta la derecha y nos vamos yendo hacia la izquierda, más o menos como si fuese un sistema posicional, pero en este momento todavía no tiene significado el símbolo según la posición. Incluso hay gente que le gusta revolver todos los símbolos y expresar ese número de esa manera. Ya un trabajo que también valdría la pena hacer con los muchachos, pues es acomodar los símbolos de acuerdo al que sean el mismo tipo de símbolo, para que hablemos de ese tipo de abstracción que es organizar los elementos. Entonces, el primer ejercicio que les voy a solicitar, para el cual vamos a dar unos 3 minutos más o menos, es escribir en algún papel que ustedes tengan por allí a la mano estos números, simplemente como para ir fijando ideas
son el número 394, 2579, 40 y 34,205. El número que les pongo también ahí los símbolos de nuevo y sus valores para que vayamos teniéndolo en cuenta. Y quiero que observen en específico en qué consistiría escribir el número 40, que es algo interesante en esta situación porque estamos hablando de que está involucrado un 0, y del 34,205 que también tiene un 0. Los egipcios como tal no tenían la definición de 0. Finalmente, si nosotros no queremos hablar de un número, pues finalmente no escribimos el símbolo, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si hay alguna pregunta por allí en el chat. Vamos escribiendo los números. Ahorita en la siguiente diapositiva les muestro las soluciones. Vamos dando 3 minutitos. Solo es cuestión de hacer nuestros dibujitos, ¿verdad? ¿Listos? Si alguien termina, les agradecería mucho que me escriban por allí en el chat para ir midiendo el tiempo. Listo, dice por allí la maestra Zoraida. Muy bien. Las soluciones pues son de esa manera, ¿verdad? Igual, tenemos un 300, un 90 y un 4. Símbolos que vamos a representar mediante números egipcios de esta manera. ¿Ok? En el caso, bueno, 2579, pues igual, es más o menos intuitivo. El 40, por ejemplo, fíjense ustedes en qué consiste. Tienen 4 símbolos simplemente de la herradura. No tienen símbolos de unidades. O sea, no hace falta poner, decir, en nuestro sistema de numeración, por ejemplo, tenemos que poner un 4 y un 0. El 0 está ocupando un espacio, el espacio de las unidades. Esos principios no los tiene en la numeración egipcia, pero entonces basta con que pongamos nuestros numeritos, ¿verdad? Y en el caso del 34,205, yo puse los dedos del dibujo, ustedes pueden poner los deditos como se los había señalado. Y en este caso no hay herraduras. Eso quiere decir, eso reemplaza la ausencia de número en nuestro sistema de numeración. ¿Ok? Bueno, nos vamos un poquito más rápido para que alcancemos a platicar de las cosas que considero les pueden ser más útiles. El siguiente sistema de numeración que me gustaría tratar son los números romanos. En el caso de los números romanos, la solución que encontraron los romanos para expresar los números es a través de sus propias letras de su alfabeto. Estamos familiarizados, ¿verdad?, con los números romanos, dado que los trabajamos todavía, son herencia de esta historia, cuando ponemos un número de los siglos, ¿verdad? Hablamos del siglo XVII, por ejemplo, pues en muchos relojes se siguen poniendo, y en algunos casos, sobre todo en los programas de televisión de por ahí de los años 90, aparecían al final de los créditos, nos aparecían los años escritos en números romanos. Entonces aquí a la derecha estoy poniéndoles una nomenclatura para los años. El año que está escrito allí es el 1985. Y bueno, las características de la numeración romana, que ya sospecho también que estamos muy familiarizados con ellos, tiene que ver con los símbolos que están aquí a la izquierda, que pueden ver ustedes aquí en la pantalla. Y las características de este sistema de numeración, además de tener el principio aditivo, o sea, al igual que en el sistema egipcio, para ir hablando de los números vamos haciendo una reunión de los símbolos, tiene también el principio sustractivo. ¿Y eso a qué se refiere? Pues la característica de la numeración romana es que uno puede poner un símbolo de un valor grande y poner símbolos de valor menor
detrás, y eso hace que ese símbolo junto tenga un valor más pequeño. O sea, el símbolo del lado izquierdo le resta al símbolo del lado derecho. Entonces, esto evita, sobre todo, que hagamos repeticiones excesivas como sucede con los números egipcios, ¿verdad? O sea, en nuestros números pues se ve excesiva la repetición de los símbolos. En el caso de los números romanos es un poquito más sencillo porque, por ejemplo, para hablar del 9, no tendría yo que escribir la V que representa el 5 y 4 veces la letra I que representa el 1, ¿verdad? Entonces basta con que al símbolo mayor, que es el de 10, le resto una unidad para que me dé el 9. Y bueno, también no es un sistema posicional, otra vez, podría decirse que es posicional únicamente en estas situaciones en donde yo tengo el 1 y la X, digo la I y la X representando al 9, sí significa que estamos poniendo orden en las cifras, pero no es tanto un sistema posicional en el sentido que nosotros lo conocemos, porque el símbolo no cambia su valor de acuerdo a dónde lo pongamos en la lista en la expresión del número. Y bueno, otras soluciones que encontraron los romanos para escribir números muy grandes son las líneas por encima de las letras que multiplican a los números por miles. Entonces, en este sentido, si ustedes pueden ver en la tabla de en medio, tenemos ahí el 5,000, el 10,000, el 50,000, dependiendo de la letra que nosotros tengamos y del número que queremos explicar. ¿Ok? Déjenme ver si hay alguna pregunta. Ustedes pueden escribirme en el momento que gusten, para yo... Sí, exacto, como nos dice la maestra América. Esa fue mi sorpresa, maestra. De hecho, revisaba, yo tengo memoria de estos temas, me gustan mucho, por eso agradecí la invitación a explicar, a tratar estos temas, porque nos gustaban mucho desde la secundaria. En mi programa sí alcanzamos a verlo todavía, pero fue mi sorpresa al revisar algunos libros hace algunos días preparando la plática de hoy, que no estaban ya en el programa de la secundaria. Pero bueno, yo creo que aunque las cosas no estén, a veces uno tiene cierto margen de maniobra con los muchachos y puede uno hacer de las suyas, ¿verdad? En las clases. Y bueno, a lo que quiero dedicar un poquito más de atención es al sistema de numeración babilonio, porque es un sistema, como ustedes pudieron escuchar en el video, se decía que los babilonios estaban adelantados a su tiempo. ¿Por qué? Pues porque ellos comenzaron a tener algunas necesidades como las del comercio, en donde había que medir, había que calcular, había que contar, había que tener este tipo de necesidades que cubrir, los números tenían que cumplir con esas, tenían que resolver ese tipo de problemas, y entonces eso hace que el sistema de numeración se convierta en algo más o menos sofisticado, pero al mismo tiempo tiene que ser algo fácil de manejar para que puedan hacerse operaciones en el mercado, en la navegación, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿cómo escribían los babilonios? Los babilonios tenían por allí una manera de escribir que es la cuna está cerca de la cuna de la civilización, ¿verdad? Le llamaban la escritura cuneiforme. Cuneiforme hace alusión a que se escribía con una cuña. Una cuña es una especie de punzón. Piensen ustedes en no sé si tengo por aquí aquí, sí. Tenían una cuña, pues es una herramienta como estas, ¿verdad? En donde vamos a ir haciendo nuestras marcas en una tablilla de arcilla. La tablilla, después de coserla, se veía como la que está ahí en la figura. En esa figura que les estoy mostrando es una tablilla que se conserva en el Museo del Vaticano, y a lo que se refiere esa tablilla es que es una especie de contrato. O sea, habla de la venta de un terreno. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo saben leer ese tipo de escritura, ¿verdad? Aún a este tiempo, si estas cosas datan de hace mucho tiempo. Pues bueno, por allí había encontraron la piedra Rosetta, que seguramente ustedes han escuchado hablar de ello, que se expresaban, uno de los reyes Ptolomeos, era su publicidad para establecer algunas leyes. Entonces la ley estaba escrita, los mismos enunciados de las leyes estaban escritos en varios idiomas diferentes. Entonces,
se conocía el griego, por ejemplo, me parece que estaba el griego por allí, y al saber que lo que está escrito en esa piedra roseta es lo mismo, entonces empiezan a hacer algunas, algunas inferencias y ya se va sabiendo qué significan las escrituras que se tienen ahí. Incluso si alguien de ustedes ha visto la película Enigma, que habla de cómo los ingleses lograron descifrar los códigos de la máquina Enigma que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para emitir sus comunicados, para tener su comunicación cifrada, pues fueron capaces de descifrarlo porque todos los días quien emitía el mensaje saludaba al Führer. Entonces la misma frase se decía siempre todos los días a las 6 de la mañana y entonces así se dieron cuenta de cuál era el cifrado que tenía la máquina ese día. Entonces, son como dicen los memes del gallo Claudio, matemáticas, hijo, matemáticas. Bueno, sistema de numeración babilonio usa solamente dos símbolos que son los que ustedes ven ahí en la izquierda en la pantalla. Pues es un piquete con la cuña en la tabla de arcilla vertical y otro piquete hacia, bueno, ustedes lo ven así hacia la izquierda. Entonces, también está incluido en la numeración Babilonia el número 10. ¿Por qué tiene que estar el 10 por ahí asomando la cabeza en los sistemas de numeración? Pues porque tenemos 10 dedos, ¿verdad? O sea, es nuestro referente. Pero sobre todo, los babilonios no eligieron el 10 como un número base para su sistema de numeración, porque era un número más o menos pobre y no permitía la manipulación en el comercio. Ellos empezaron a contar con los dedos, pero empezaron a contar más de 10 con sus dedos usando las falanges, los pedacitos de los huesos de la mano, ¿verdad? Entonces, cuando ellos empezaban a contar, decían 1, 2, 3, luego se iban con el otro dedo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y entonces cuando tenían 12, tenían una docena, de hecho a ellos se le debe la docena, doblaban un dedo de la otra mano. Y entonces tenían una docena, cuando contaban con estos dedos, 2 docenas, 3 docenas, 4 docenas, 5 docenas. 5 por 12 nos daba 60. Y un puño cerrado para ellos era el 60, su número base del sistema de numeración. Entonces, ese 60, ¿qué ventajas tiene? Pues es un número muy flexible. Se puede partir a la mitad, se puede dividir entre 3, se divide entre 4, entre 5, entre 6, entre 10, entre 12, ¿verdad? Es muy manipulable. A ellos le debemos la herencia de la docena. Entonces, incluso a los babilonios y más tarde a los fenicios, que eran quienes ya se aventuraban a hacer viajes en barco, que necesitaban orientación en la navegación, ellos empezaron a usar el 60 en muchos lados. De hecho, y las docenas también, 12 horas de día, 12 horas de noche, la docena como dijimos hace rato, cada hora dividida en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos. Entonces, el 60 sumaba la cabeza en todas esas partes. Los grados hexagesimales inclusive son herencia de ello. Se divide la circunferencia en 6 pedazos de 60 grados, o sea, el 60 sigue asomando las cosas, sigue asomándose por ahí. Pero bueno, además las características del sistema de numeración babilonio es que es aditivo, o sea, vamos a ver que también si queremos contar, vamos a ir agregando marcas, vamos a ir juntando marcas para hablar de una reunión de números y es posicional. Es de los primeros sistemas que se conoce que es posicional. Entonces, lo importante del ser posicional es que un mismo símbolo, como sucede en el sistema decimal, tiene significados diferentes de acuerdo al lugar en el que lo pongamos. Ustedes pueden ver allí arriba los primeros 59 números escritos en números babilonios. Si ustedes pueden ver, se forma se utiliza casi como un símbolo cada uno de los números que ustedes pueden ver ahí. Vean el número 3, son 3 piquetes a la tablilla, el 4 igual, solo que el piquete de abajo está más grande, o sea, son 3 primero y luego el siguiente, y así nos vamos, ¿verdad? Y lo importante de aquí es que ustedes vean que solamente con 2 cifras, con 2 símbolos, con 2 guarismos, diríamos en nuestro tiempo, hablando de los números arábigos, se pueden expresar todas estas cantidades. Observen el 58. El 58 tiene 5 cuñas hacia la izquierda y 8 cuñas en vertical. Entonces son 8 unidades y 5 en cada lado. Entonces, hasta aquí no se está hablando de la cualidad de ser posicional,
¿Por qué? Porque estoy utilizando 5 numeritos a la izquierda, 8 a la derecha, entonces solamente estoy sumando, es el principio aditivo. ¿Ok? Y si en el caso del 60, por ejemplo, que es la base de nuestro sistema de numeración babilonio, ya no está representado por allí, ¿cómo se tendría que representar? Pues tendría yo que dejar el espacio correspondiente a todas las cifras que utiliza el 59, por ejemplo, y tendría que poner una cuña en vertical, que es un 1, pero un 1 después de un espacio, y el espacio se entiende en el contexto de la escritura de la tablilla, ese 1 dejando el espacio, esa marca dejando el espacio, es el 60. Y ahí es como el número, la cifra de la cuña vertical ya no representa una unidad, sino como estoy dejando el espacio, representa 60 unidades. Y bueno, la nota que les pongo por allí es que la idea del cero está implícita, no existe el cero como tal todavía porque es un espacio vacío. O sea, la idea de representar con un símbolo la nada es bastante reciente, como ustedes pudieron escuchar ahí en el video. Y bueno, aquí a la izquierda estoy poniendo el mismo símbolo para el 7. Ustedes ven 7 piquetes en la tablilla, perdón. Y lo repito 3 veces. Entonces, lo de la izquierda representa 7 unidades, 7 por 60 a la 0, o sea, 7 unidades. Y luego si dejo un espacio y pongo un 7 después, ese 7, que es lo que está marcado de verde, es 7 por 60, representa 420 unidades. Y el 7 después representa 60 grupos de 60, o sea, 25,200 y hago la multiplicación. Al hacer la suma de todos esos números, pues entonces yo voy a obtener el número que quiero representar, que en este caso es el 25,627. ¿Ok? Como en el sistema de numeración decimal, nosotros en la primera posición son las unidades, el siguiente son 10 a la 1, o sea, grupos de 10, y en la siguiente posición tengo grupos de 100, ¿verdad? El 10 al cuadrado. Y así nos vamos. En este caso, representa lo mismo, unidades, grupos de 60 y luego grupos de 3,600. Entonces, vamos a practicar. Escriban ustedes esos números en sistema babilonio, a ver si más o menos queda claro. Yo los voy a ayudar con el 84. Déjenme, voy a presentar mi pantalla. Voy a poner mi escritorio para poder estar cambiando de pantalla. Entonces, 84, 143. Vamos a poner aquí el 84. Vamos a tratar de representarlo con números babilonios. Ustedes van haciéndolo también, por favor, en su cuaderno. 143, 2537. Entonces, vamos a hacer uno primero. Voy a hacer el 80, bueno, voy a tratar de no cometer el pecado de los maestros, ¿verdad? Que yo hago lo fácil y ustedes lo difícil. El 143, ¿cómo lo vamos a representar? Pues bueno, recordemos que necesitamos poner símbolos en espacios, ¿verdad? Aquí vamos a tener las unidades. Aquí vamos a poner las decenas, así entrecomillado, o sea, los números que tengo yo que multiplicar por 60. Y de acuerdo al número que estoy teniendo por aquí, pues no sé si vamos a necesitar multiplicar por 3,600, pero verdad que no, por 60 al cuadrado. Entonces, al parecer no vamos a necesitar un tercer espacio, necesitamos hasta aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuántas unidades necesito yo? ¿Cuánto tengo yo que poner en estos grupos de 60? ¿Cuántos grupos de 60 caben en el 143? Lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Si divido entre 60, entonces toca a 2. Aquí me sobran 23, ¿verdad? Porque tengo 120 y sobran 23. Recuerden ustedes que en cada espacio pueden poner hasta 59. Como el sistema de numeración tiene base 60, el 59 tiene cabida. ¿Ok? Entonces, si necesito 2 unidades para que representen 2 grupos de 60, voy a poner aquí una cuña vertical y aquí otra. Aunque debería yo de dibujarlas como muy cercanas, como ustedes pudieron ver en los dibujos. Tengo acá 2 unidades que son 2 por 60, son 120. Y como me faltan 23, entonces yo puedo hacer lo siguiente.
puedo poner aquí dos símbolos que representan al 10, 20, y entonces aquí puedo poner 3 unidades. ¿Sale? Espero yo que se haya entendido, ¿verdad? Déjenme ver el chat. Bueno, no hay chats. Entonces eso quiere decir que sí se entiende. Entonces, vayan haciendo ustedes los otros dos ejercicios en lo que yo lo voy haciendo también. Quisiera dar tiempo para que se meditara un poquito más, pero bueno, dado que empezamos unos minutitos tarde, lo voy haciendo en la medida en la que ustedes lo van pensando también. Ahorita lo explicamos. Me guardo silencio unos 2 minutos. Igualmente les pediría de favor que me escriban en el chat si ya van terminando con sus operaciones. Bueno, no se fijen en mi pulso de maraquero. Creo que ya vi que me escribieron. Ok. Entonces, ahí están los resultados. Cotéjenlo con lo que van haciendo ustedes también. Listo, dice la maestra Zoraida y el maestro Ezequiel. 60 elevado a la 0 son las unidades. Así es, maestro Martín. Sí, los pensamos así, ¿verdad? En las unidades son el 60 a la 0, que es multiplicar por 1, 60 a la 1. ¿Y cómo se pueden entender las potencias, como nos está comentando el maestro Martín? Pues podemos entenderlo como eso, como grupos de 60, ¿verdad? Cada que yo tengo una reunión de grupos de 60, aquí se eleva a la 0 porque cuando escribo de 1 a 59 unidades, pues no tengo un grupo de 60, ¿verdad? O sea, podríamos pensar en eso, que son las situaciones en las que no tengo grupos de 60, por eso es un exponente 0. Tengo un grupo de 60, entonces ya tengo que ir poniéndolos aquí. ¿Okay? Entonces, igual, de esto probablemente no voy a poder compartirles el material, entonces sí les recomendaría que tomemos captura de pantalla para que lo tengamos ahí como evidencia. Bueno, como recuerdito. ¿Sale? Muy bien. Sí, porque esto no se los puse en la presentación. Sale. Entonces, ya que estamos practicando poquito, déjenme, voy a compartirles nada más la presentación de nuevo. Ahí está. Bueno, ya que estamos hablando de sistemas de numeración de otras bases, pues el sistema de numeración maya, nosotros lo conocemos también porque es parte de nuestra cultura, hemos tenido contacto con él en algún momento. En este caso la base es el 20. ¿Por qué el 20 fue elegido en este caso? Pues según ahí algunos recursos históricos señalan que tiene que ver con las observaciones astronómicas y que tiene que ver con los ciclos de la luna, ¿verdad? Los ciclos lunares. Entonces, ahí estamos hablando de la base 20 y el sistema de numeración maya, de hecho, nos va a permitir trabajar con 3 símbolos. Todos los números los vamos a poder expresar con 3 símbolos. El símbolo 1, que es el puntito que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿verdad? El símbolo del 5, que es una rayita, o sea, la unidad era un puntito, ¿verdad? El 5 es una rayita y
para nuestra fortuna y para nuestro orgullo mexicano, el cero. Aquí sí hay un símbolo para el cero, hay una concepción de la nada, hay la necesidad de señalar con un símbolo la nada y de darle valor según, según la posición en la que vamos a ponerlo. Entonces, además de ser aditivo, porque pues vamos a reunir otra vez puntitos, rayas y el caracol, entonces también es aditivo, pero también es posicional, porque sabemos nosotros que hemos, en algún momento que hemos trabajado con estos sistemas de numeración, que también en vez de acomodarlos de izquierda a derecha, como lo estábamos haciendo en el izquierda-derecha para ustedes, como lo estamos haciendo en el babilonio, en este caso en la numeración maya vamos de abajo hacia arriba, ¿vale? Pero bueno, todavía mejor, por ahí hay algunas corrientes últimamente, algunas personas han estado estudiando, los mayas cada vez se sabe un poquito más acerca de las culturas precolombinas y hay quien señala, hay indígenas que señalan que el número 1 en realidad es cómo se ve un dedo, si yo lo señalo de esta manera. De la misma manera, esto es un 2, ustedes pueden ver 2 yemas de los dedos, ¿verdad? 3 yemas, 4 yemas, y entonces cuando tengo yo todos los dedos juntos, tengo 5 unidades, y eso se representaba con la rayita. Y mejor todavía, la conchita, puede que no sea precisamente una conchita, si ustedes observan la conchita y se le quedan viendo fijamente, les digo yo luego a los muchachos, tiene 4 espacios y un espacio por debajo. O sea, hay gente que señala inclusive que la conchita es un puño cerrado. Y un puño cerrado, pues si ustedes pueden observar, están allí los 4 dedos y este dedo aquí abajo, cubriendo a los 4 dedos. O sea, la figura de la conchita. ¿Vale? Entonces, eh, es bueno tener, no sé si sea cierto, pero si no es cierto, resulta poético y yo creo que vale la pena tenerlo como recurso didáctico y nos puede ayudar a transmitir las ideas, ¿verdad? Ahí tienen ustedes los números mayas, los primeros 19 números en analogía con, lo que estábamos haciendo en el sistema babilonio, ¿verdad? Como nos dice la diapositiva, que escribimos de abajo hacia arriba, las posiciones están determinadas por casillas, y avanzar una posición igual, como nos comentaba el maestro Martín, 20 a la 0, 20 a la 1, 20 a la 2, etc. ¿Ok? Y bueno, aquí pongo muchísimos números para que haya varios ejemplos. En todos los ejemplos que tenemos allí hay solamente 2 niveles. Por supuesto, ustedes pueden dibujar más niveles, podemos tener números cada vez más grandes. Para efectos de la exposición solamente tomamos estos. Observen, por ejemplo, cómo se habla del 80. El 80, cómo lo escribo, que está por ahí más o menos al centro de la diapositiva. No sé si ustedes pueden ver mi cursor, pero el 80 tiene un puñito cerrado, una conchita en las unidades, y tiene 4 unidades que representan 4 grupos de 20, por eso tengo yo el 80 de esa manera, ¿verdad? El 83 también está simpático, tengo 4 grupos de 20 en el primer nivel, y en el siguiente nivel tengo 3 unidades, entonces son el 83, ¿vale? Y así con los demás números, ¿verdad? El 97, por ejemplo, que está muy a la derecha y en la parte de abajo de la diapositiva, ustedes tienen 4 grupos de 20 de nuevo, son 80, y me hacen falta 17. Pero el 17 tiene que caer en las unidades porque no llega a ser un grupo de 20, ¿verdad? Un grupo del sistema de numeración que nosotros tenemos en el maya. Entonces, para hablar del 17, yo tengo 3 manos así, ¿verdad? 3 manos puestas, 3 grupos de 5, son 15, y los 2 dedos vistos de frente. ¿Ok? Igual. Sí, vamos cerrando la presentación, me comentan. Bueno, y vamos a practicar de nuevo. Yo espero que ya más o menos sepan ustedes el sistema maya, ¿verdad? Y si no, pues con mucho gusto voy a compartirles un ratito más la presentación para que ustedes la tengan. Todo lo que estoy hablando está por ahí. Y bueno, otros sistemas de numeración que finalmente es como lo interesante de todo este relajo. Hay sistemas de numeración que tienen diversas cantidades de símbolos.
Ya con esto vamos cerrando. El sistema decimal, ustedes observarán, tiene cuáles son sus cifras, los guarismos que les llamamos nosotros, pues va del 1 hasta el 9 y también el 0 por el sistema posicional. Entonces son 10 guarismos. Normalmente cuando tenemos, si queremos emular nuestro sistema de numeración decimal, tenemos ahí 10 cifras, 10 símbolos, porque es de 10, pero también hay sistemas en donde la base puede ser el 5. Entonces, si la base es el 5, los números que yo puedo utilizar serían las cifras el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 5 ya no hace falta, porque para hablar del 5 necesitaría poner un 1 en una posición diferente y un 0 después. Ahorita hacemos si me permiten, un ejemplo nada más. Por acá les pongo un chiste de matemáticos que normalmente no le gusta a nadie, ¿verdad? En este mundanal mundo hay 10 tipos de personas, las que saben binario y las que no. Resulta un chiste porque el 10 que tienen ustedes escrito de esa manera es un 10 en sistema binario y entonces en realidad representa el número 2. Entonces, si entiendo el chiste, uso el binario, si no lo entiendo, no sé usar el binario, ¿verdad? Es lo que dice el chiste, pero bueno, no me hagan demasiado caso. En el binario, pues solo tenemos dos símbolos, el 1 y el 0, porque el 2 ya no lo necesito porque lo puedo escribir a través de esos dos símbolos otra vez, ¿verdad? O sea, en la cifra de las unidades tengo un 0, en la cifra de los primeros grupos de 2 tengo un 1. Y bueno, ya nada más para hacer mención de eso, existen en computación, la gente que se dedica a trabajar en cómputo, utilizan estos sistemas de numeración, el hexadecimal, que no es sexagesimal, ¿verdad? Hexadecimal, que tiene 16 símbolos. Tiene los 10 números que nosotros utilizamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y después de ese 9 se empiezan a utilizar letras porque ya no tenemos más símbolos para números. Empieza la letra A, B, C, D, E y F. Entonces ustedes pueden ver un número escrito en el sistema hexadecimal. Es un número que tiene tanto letras como símbolos. Necesitamos el sistema porque el 16 es un 2 elevado a la cuarta. Entonces, en computación, pues esa cifra de espacios, los 16 espacios, también requieren requieren de cierto tratamiento porque nos ayudan a guardar información. Pero bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Por ahí ese es mi nombre, ese soy yo. Por ahí tenemos una página web que en algunos casos la tenemos un poquito abandonada. Hay un canal de YouTube también y como miembro de la asociación, ojalá se hayan asociado ustedes también. Estamos aquí en el estado de Guanajuato y ese es y es el correo electrónico por cualquier referencia que requieran. Muchísimas gracias, maestros. Maestro Rubén, Creo que esto... sin duda, desafortunadamente el tiempo que tuvimos por esta situación de poder conectarnos, sin duda que pues iniciamos con unos minutos de retraso. Eso fue lo que originó que usted también tuviera menos tiempo, pero sin duda es una muy buena aportación que usted hace y que por ahí algunos están pidiendo en el chat que ojalá pudiera usted compartir este excelente material que usted acaba de presentar. Y bien, quiero Sí, maestro, con mucho gusto. De hecho, estamos mandando el enlace. Está en Drive. Sí, Es la ya. presentación. Me gustaría, maestro Rubén, maestro Francisco, si me permiten tantito. Me parece Adelante. que, gracias, maestro Francisco. Es muy importante lo que nos ha comentado el maestro Rubén, porque por esta razón el estudio de la historia de la matemática nos permite conocer la razón del origen de los distintos conceptos. Y me parece que los sistemas de numeración surgen de acuerdo a intentar dar respuesta a algo que estaba en la cotidianidad del entorno de estas culturas. Pero en general, me parece que la historia de las matemáticas nos permite conocer cómo surgieron los distintos términos y notaciones que hoy en día usamos y que sigue siendo parte de nuestro hacer. Entonces, me parece que los sistemas de numeración
aunque fueron quitados en los planes de programas en secundaria que ahí aparecía, me parece que son muy importantes porque de esa manera se valora el por qué tenemos un sistema de numeración tan simple, pero muy potente, que es el sistema de numeración decimal. Entonces, me parece, maestro Rubén, muy acertada y pues adelante, maestro Francisco. Gracias, maestro Rubén. Bien. Maestro Rubén, por ahí hacen pues la petición de que ojalá y pudiera compartir el enlace del video que nos presentó al inicio de su participación. Sí, con mucho gusto. Está en las diapositivas también. Y yo nada más quería decir un comentario a lo que decía el maestro Andrés, si me permiten. Adelante, maestro. Que el estudio de la historia, al menos en lo personal, nos ha ayudado a ver cuál ha sido la evolución natural de los conceptos. Entonces, normalmente cuando uno aprende, pues vale mucho la pena repetir esa evolución natural en los muchachos, intentarla repetir, porque ayuda muchísimo a la comprensión de los conceptos. Claro que sí. Gracias, maestro. Bien, maestro Rubén, quiero cómo hacerle si me permite. La entrega de la constancia Sí, por sí. parte de... Sí. Adelante, A eso, adelante, maestro. sí, a eso voy a hacerle, nada más, permítame, voy a compartir no. Bien, maestro Rubén, a nombre del Comité de la Asociación Nacional de Profesores, voy a dar lectura a la presente constancia que se le otorga por esta participación que ha tenido hoy en este día. Y dice así: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, AC, otorga la presente constancia a Rubén Alejandro Águeda Altúzar por la participación del curso Sistemas de Numeración, con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo, la enseñanza de la aritmética. Ciudad de México, 14 de enero de 2021. Firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, AC. Maestro Rubén, posteriormente se le estará haciendo llegar a su, por medio de un correo electrónico esta constancia, y gracias, maestro, por este excelente trabajo que nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, maestros, por la invitación y pues buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.